Estamos estudiando, estas semanas hemos estado estudiando el Salmo 23. La serie se titula Caminando con el Buen Pastor, Caminando con el Buen Pastor. ¿Por qué estamos estudiando este Salmo? No perdamos de vista esto. Es importante entenderlo porque ya llevamos varias semanas, hemos estado hablando por diferentes versículos, casi que las líneas de todo del Salmo, pero no perdamos el centro de todo. Este Salmo habla del cuidado de Dios sobre sus hijos y estamos estudiando la profundidad para tener un vistazo más exacto y profundo del cuidado de Dios sobre nosotros y cómo eso debe transformar nuestra forma de ver la vida y de enfrentar los retos y de caminar con el Señor. Ok, vamos entonces a leer el Salmo completo, versos del 1 al 6, para poder ponernos nuevamente en sintonía. Leámoslo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oremos. Señor, gracias te damos. Gracias porque tú inspiraste a David y él de su experiencia como pastor sacó estos pensamientos dirigido por tu Espíritu Santo. Y hoy, 3000 años después, nosotros estamos siendo bendecidos por esas palabras, por esa, más que por las palabras, por ese conocimiento que él tuvo de ti y cómo él pudo aprender a ver tu cuidado en su vida, en una vida de muchos retos, de dificultades también como la nuestra, pero al final poder decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que nosotros podamos decir con él, con esa misma convicción, esas palabras. Tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. Señor, háblanos en esta mañana, te lo pedimos. Muéstranos la profundidad de tu palabra para que podamos afirmar en nuestro corazón las maravillas de tu amor y tu cuidado por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, hoy nos centramos y el mensaje de hoy lleva por título, Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. El versículo 5. Estudiamos primero, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. La semana pasada, unges mi cabeza con aceite y ahora mi copa está rebosando. La pregunta que surge es, ¿por qué está rebosando su copa? Él dice, mi copa está rebosando, pero ¿por qué? Para responder esa pregunta vamos al Salmo entero. ¿Por qué? Porque David está reconociendo que su pastor, quien cuida de él, no es cualquier pastor. No es ni siquiera el mejor pastor posible dentro del país. Es el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Él es su pastor y eso no es cualquier cosa. Ahora, su pastor, su buen pastor, lo sustenta. Todas sus necesidades son cubiertas. Menciona en el Salmo que se alimenta de un pasto fresco y luego descansa junto a aguas de reposo. No solo eso, sino cuando es momento de caminar, recordemos que los rebaños migraban durante el año. Cuando era momento de caminar, ese buen pastor los guiaba. No los dejaba a ver por dónde se iban, a ver qué pasa, a ver qué hacen, sino los llevaba. Él iba delante de ellos dirigiéndolos por el buen camino, por el lugar correcto.
Y aunque a veces ese camino para llegar al lugar correcto podía pasar por lugares difíciles, tan difíciles como las palabras que usa David, el valle de sombra de muerte o el valle más oscuro, a pesar de eso, él como oveja podía decir: yo estoy tranquilo, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque tú, mi pastor, vas conmigo. Y ahí cambia un poco la idea. Lo vimos cuando estudiamos esa parte. Al principio la idea es que el pastor va adelante guiando, pero cuando va en el valle de sombra de muerte, pareciera ser que el pastor ya no va adelante, sino va a la par. Porque cambia la forma como David habla de me guía a no temo porque tú estás conmigo. Y tu vara y tu callado me infunden aliento. Luego salen de ese valle y llegan a esa parte, a esa mesa, donde el buen pastor también se convierte en un anfitrión. Y lo primero que hace es servirle la mesa, preparar todo para que después de un viaje ellos puedan disfrutar, comer, refrescarse, descansar. Y aunque hay peligros alrededor, aún así las ovejas podían estar tranquilas porque el buen pastor tenía todo bajo control. Y allí, entonces, reciben sobre sí, sobre su cabeza, la unción con el aceite. Y eso es lo que vimos la semana pasada. La unción que refresca, la unción que los hace sentir bienvenidos, la unción que guarda su mente. Y entonces viene la parte final. Podría ser, aunque no es el final del Salmo, pero sí podríamos decir que es la parte más alta, como el clímax de todo el Salmo. Porque allí en ese punto es como que la oveja, como que David viera hacia atrás y viera quién es su pastor, viera lo que hace por él, cómo lo cuida, cómo lo alimenta, cómo lo hace sentir parte de él mismo, como de su familia o con el cuidado de él. Y ahí dice: mi copa está rebosando. Es que no puede decir otra cosa. Todo es tan maravilloso que no puede decir otra cosa. O sea, mi copa está rebosando, sobreabunda, se cae, brota, se derrama totalmente. Esta es la parte climática o la parte más alta de todo este salmo. Vamos a ver la próxima semana que el cierre toma todo esto y lo cierra de una manera hermosa. Pero volvamos a la copa. Otra pregunta que debemos hacernos es esta: ¿qué significa en la Biblia una copa rebosante? Porque de eso está hablando David. El Salmo 23:5 al final: mi copa está rebosando. Pero veamos otras versiones para poder tener una idea de a qué se refiere. Veamos la Reina Valera contemporánea, dice: me colmas, colmar de bendiciones. La Biblia de las Américas dice: mi copa está rebosando, igual que la Reina Valera. La NBI dice: has llenado mi copa a rebosar, has llenado tanto mi copa que se derrama. La Nueva Traducción Viviente usa la misma idea: mi copa se desborda. Y la traducción en lenguaje actual, que es una traducción dinámica, que no es literal sino de idea, traduce la idea, dice: me das un trato especial. No es cualquier cosa, me das un trato especial. Ahora, esa es la idea de una copa que rebosa. Pero vamos entonces a la frase. La frase es: mi copa está rebosando. En hebreo son solo dos palabras. La primera es kosí, que significa copa o taza. También se traduce como cáliz o vaso. Y esto es importante. Ahora, no es cualquier copa. No está diciendo cualquier vaso se llena. Está diciendo mi copa, mi vaso. Es el mío, no es cualquiera, es el mío. Ahora, ¿cómo se llena ese vaso? Se rebosa. La palabra que se traduce es la palabra rebayá, que quiere decir rebosar, abundar, desbordar o rebasar. Ahora, la idea es que el líquido se sirve en ella y se derrama
a causa de la cantidad excesiva. A eso se refiere. Está hablando que la copa donde va a beber se cae el vino. Ahora, no es por descuido, y esto es importante, no es por descuido que a veces uno sirve un vaso y no se fija y termina botándolo, no. Es que es tan abundante, y esa es la idea que tenemos que tener, abundancia. Cuando está hablando David de que Jehová es su pastor y está hablando de que lo sustenta, no es te voy a dar la ración de hoy, ¿verdad? Solo esto necesitas y esto te doy. No, le está diciendo abundancia. Cuando nos da paz, nos da abundancia. Cuando nos cuida abundantemente. Cuando nos dirige abundantemente. Cuando Él nos unge abundantemente. Así es Dios. Y quiero aclarar que aquí no estoy hablando yo de riquezas materiales, aunque a veces Dios nos da, eso sí, pero no es esa la idea. La idea es que Dios da con liberalidad. Ok, entonces, mi copa está rebosante. Pero también en la Biblia, la copa es símbolo del ser humano. Y aquí es donde vamos conectando. Mi copa está rebosando. Pero la copa en la Biblia también es un símbolo del ser humano. Entonces lo que David está diciendo es, mi ser, mi ser se desborda, rebosa de bendiciones. En el Salmo 103 David dijo, alma mía, alaba al Señor. Y empieza a dar una lista de bendiciones. ¿Por qué? Porque rebosan las bendiciones. Y esa es la idea. Jeremías 18 del 1 al 6. Veamos cómo lo trata la Biblia esta idea. Dice la Biblia, esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se deshizo en sus manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor, ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Ahora, esto es un acto profético. En el Antiguo Testamento se utilizaban los actos proféticos. En el Nuevo Testamento hay muy pocos. De hecho, ahorita solo me acuerdo de uno particularmente. Pero en el Antiguo Testamento los profetas, muchas veces Dios los mandaba a hacer ese tipo de actos. Tenían sentido y tenían instrucción divina. Y quiero aquí aclarar que a muchas veces la gente le llama actos proféticos a hacer ciertas cosas que en realidad no tienen sentido alguno. Pero aquí es dirección de Dios. Cuando Jeremías entra y encuentra al alfarero trabajando, le llama la atención que él está haciendo una vasija, un contenedor, y se arruina. Y ahí Dios le habla. Y él vio que el tornero, el alfarero, toma el barro, lo vuelve a amasar, me imagino yo que así fue, y lo vuelve a formar. Y Dios le dice, ustedes, pueblo de Israel, son así, como barro en mis manos. Ahora, ¿a qué se refiere? Está hablando de las vidas del pueblo de Israel, de la gente. Y eso por extensión, mis amigos, nosotros también somos así. Somos como esas vasijas o vasos que también los alfareros hacen, que estamos en las manos de Dios y somos formados por Dios. Ahora, cuando el barro se arruina en las manos del alfarero, el alfarero lo que hace es volver a formar la vasija y volverla a hacer, a tornear. Es lo mismo que hace Dios en nuestra vida. Nosotros tratamos de arreglar las cosas. Nosotros remendamos las cosas. Si algo se arruina, lo que primero que tratamos de hacer es arreglarlo. Dios no es así.
Dios hace de nuevo las cosas. Nuestra vida es una vida nueva porque somos sus hijos. Dice la Biblia que nosotros renacimos y nacimos desde lo alto, nacimos desde el cielo por medio de Jesús. Entonces nuestra vida es una vida nueva. Pablo dice, porque las cosas viejas pasaron y aquí ahora todas son hechas nuevas. Porque nuestra vida está en las manos de Dios y nuestra vida es ese contenedor, así como esa vasija, ese contenedor que está listo para ser llenado. ¿Para ser llenado con qué? Vamos ahora a ver Romanos 9:20. Pablo está hablando aquí acerca del pueblo de Israel y entonces dice en el versículo 20, hablándole al hombre, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Y está relacionando la misma idea con la de Jeremías. Cuando Dios dijo, ustedes son barro en mis manos y yo los estoy formando, ahora viene Pablo y dice, un objeto no le puede decir al que lo creó, ¿por qué me hiciste así? Ni siquiera los hijos le dicen a los papás, ¿por qué me hiciste así? No. Ahora, eso es en una medida, una comparación, aunque está hablando realmente de Dios. Nosotros no podemos pelear con Dios por eso. Yo sé que usted tal vez hubiera querido nacer en otras circunstancias o vivir de otra forma, qué sé yo. Creo que todo el mundo, los que son chiquitos quisieran ser altos, los altos más bajitos, los que somos llenitos más delgaditos, los rubios morenos, el pelo colocho, no, mejor liso, qué sé yo. Hay muchas cosas, ¿no? Ahora, lo que está diciendo Pablo es, si un vaso hecho por un alfarero no le va a reclamar al alfarero, por supuesto son cosas inanimadas, pero la idea es esta, el que tiene la autoridad es el que forma, no el producto. ¿Cómo pueden ustedes reclamarle a Dios? El punto que quiero llegar es este. Nosotros somos esos vasos en las manos de Dios, como el alfarero, como lo menciona Pablo también, pero Pablo habla algo más de ese tema. 2 Corintios 4:7. Y dice, pero este precioso tesoro, ya vamos a ver cuál es el tesoro, lo guardamos en una vasija de barro. La idea aquí no es una vasija o un cántaro, sino aquí una vasija es más parecido a una taza, un contenedor para beber. Nosotros tenemos este tesoro en una vasija de barro. ¿Se da cuenta? El alfarero haciendo el barro. David menciona que el tesoro está en un vaso de barro. Pablo, y ahora Pablo vuelve a decir que ese tesoro está guardado en una vasija de barro. Aquí me equivoqué. ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo? Es lo que Pablo dice primero y ahora habla de la vasija de barro. Ahora, ¿por qué? Y termina Pablo diciendo, es así para que sea obvio que este glorioso poder viene de Dios y no de nosotros. Y está hablando del poder de Dios sobre sus hijos. Y dicen, el contenedor, el vaso, la copa, es de barro. Es barro de la tierra, común y corriente. La diferencia no es la copa, la diferencia es lo que hay adentro de la copa. Esa es la diferencia. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Amigos, ustedes y yo somos vasos de barro, eso somos. Y literalmente venimos del barro, porque dice la Biblia que Dios formó al hombre del barro de la tierra. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un creyente y uno que no es creyente? Somos iguales, por eso no podemos nosotros discriminar a nadie. La diferencia no está en la parte de afuera, la diferencia está en lo que hay adentro. Porque en los hijos de Dios está el Espíritu Santo y esa es toda la diferencia. Por eso es que a veces uno mira a algunos hermanos que tienen unos dones de verdad especiales para ministrar, para enseñar, para evangelizar,
y uno dice, wow, qué bárbaro, pero no, hermano, no nos equivoquemos, no es la gente, es el Espíritu Santo de Dios que está dentro de ese vaso de barro que somos nosotros. Y tenemos que tener claro que nosotros somos esos vasos. Entonces, Jeremías y Pablo están hablando de lo mismo. Los hombres son como vasos de barro en manos de su hacedor, de Dios. Cuando David está hablando, mi copa está rebosando, lo que está diciendo es, mi ser, yo estoy rebosando. Yo estoy rebosando. Alma, bendice al Señor por todas las bendiciones que ha hecho. Cuando dice, por nada estéis tristes, sino presenten a Dios sus peticiones con toda acción de gracia, con toda acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento llenará, en la misma idea, va a sobreabundar sobre ustedes, porque no somos nosotros, no es el vaso, es el Espíritu Santo dentro de ese vaso. Y David dice, mi copa está tan llena que estoy agradecido por eso. Eso está diciendo. Cuando entiende cómo su pastor cuida de él, cómo en cada paso que da el pastor está pendiente y bendiciéndolo, no puede decir nada menos que mi copa está rebosando. Ahora, para que tengamos claro, más claro, lo que implica en la Biblia que una copa está rebosando, necesitamos ver el otro lado de la moneda. Y es que pasa cuando la copa está vacía. Porque hay copas vacías y hay copas rebosantes. Pero cuando la Biblia habla de la copa vacía, ¿a qué se refiere? Eso nos va a dar una mejor visión de lo que es una copa rebosante. Jeremías 51:34. Oiga estas palabras. Jeremías está hablando acerca de lo que pasó en 586 antes de Cristo, cuando Nabucodonosor destruyó el templo y la ciudad de Jerusalén. Y dice estas palabras: me ha devorado y aplastado Nabucodonosor, rey de Babilonia. No dice, me siento mal, me duele algo. Dice, me ha devorado y me ha aplastado. Y oiga la frase que usa: me ha dejado como vaso vacío. Me ha tragado como un monstruo. Hay otra versión que dice como un dragón. Ha llenado su estómago de mis delicias y me ha expulsado. Me ha dejado como vaso vacío. Esto también fue profetizado por Joel 205 años antes. Y oiga lo que dice Joel: desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. La libación era una ofrenda líquida, era vino o era aceite. La ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están en duelo. El campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Se perdió el aceite. En esa visión del profeta no hay templo. No hay templo porque dice que no hay ofrenda y no hay libación. Porque no hay, la única manera porque no hay, y actualmente no hay, es porque el templo no existe. Y lo que el profeta está diciendo, el templo va a ser destruido. Pero agrega esto: en el campo no hay grano, mosto y aceite. El grano es el trigo para hacer el pan, alimento. El mosto es el vino. No hay vino. Y no hay aceite, que es el olivo. Eso es una copa vacía. La copa vacía es desolación, luto, desgracia, ruina. ¿No es cierto que a veces nosotros nos sentimos como copa vacía? ¿No le ha pasado alguna vez? Probablemente no hasta ese punto, porque usted está hablando de algo extraordinario, solo una vez pasó.
Pero muchas veces nosotros nos sentimos así. Nos sentimos de luto, abandonados, nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos sin ánimo de nada, nos sentimos hechos a un lado, olvidados, nos sentimos que no tenemos futuro, que no tenemos un camino para seguir avanzando, sino como que todo se acabó. Inclusive podemos llegar a sentir que quisiéramos mejor morirnos, porque hay desolación, hay luto, hay tristeza. Isaías 24:11 dice la Biblia: hay clamores, y esto es profético también, está hablando de un momento en el cual vendría el juicio de Dios, y dice: hay clamores por falta de vino en las calles. Todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Se desterró la alegría de la tierra, no hay ninguna alegría. Esto es prácticamente lo que nosotros llamaríamos hoy depresión. Precisamente eso, oscuridad, ninguna alegría, luto, tristeza. Y eso es tener una copa vacía. Ahora, yo decía hace un momento, tal vez alguna vez hemos pasado por ahí, pero la comparación de David es la copa rebosante. No estamos hablando de la copa con un poco de vino, estamos hablando de la copa que se desborda. Y si aquí hay tristeza, hay luto, hay desgracia, ¿qué hay de este lado? Abundancia, gozo, seguridad, paz. Y de eso es lo que está hablando David. Y eso es lo que nuestro buen pastor nos da a nosotros, mis queridos amigos. No estoy diciendo que no hay malos momentos, sí hay malos momentos, llegan. De repente uno se enferma, o hay un problema en la familia, o hay un problema de cualquier color y sabor y tamaño, como quiera llamarle, siempre llegan. Pero aunque eso esté ahí, también tenemos que tener claro esto: nuestro buen pastor está ahí con nosotros y Él está listo para llenarnos, porque el vino es símbolo de gozo. Y ese es el siguiente punto. El vino es símbolo de gozo. Veamos lo que dice la Biblia sobre esto. Y vamos con David. David escribió este salmo también. Salmo 104, 14 y 15. Dice: tú, hablándole a Dios, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento, para cosechar. Verso 15. El vino que alegra el corazón humano, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida. Este es un escenario de bendición, cuando el pueblo de Dios cuenta con el favor de Dios. Y menciona esto: en un escenario de bendición hay vino, que el vino alegra el corazón humano. De hecho, la falta de vino es falta de gozo. Cuando no hay vino hay luto. Cuando no hay vino hay una copa vacía. El aceite, que no solamente perfuma y refresca y sana, sino que es el símbolo del Espíritu Santo, lo que hablamos el domingo pasado. Ahora recordemos algo: cuando se ungía en el Antiguo Testamento, nosotros hoy tenemos la costumbre de ungir a algunas personas, los enfermos, con aceite. Pero ¿cómo lo hacemos? Nos echamos un poco de aceite en las manos y oramos por los enfermos, y eso dice Santiago. Pero en el Antiguo Testamento no funcionaba así. Ungir era derramar un cuerno de aceite. Depende de los casos y depende del aceite. El aceite de unción santo era diferente, pero el aceite para refrescarse, la unción con aceite, era abundante aceite. Era tanto aceite que el rostro quedaba brillante. ¿No es cierto que a veces uno se encuentra con algunas personas y uno los mira y su rostro tiene una alegría y uno dice: wow, ¿qué pasa? Y uno mira a otra gente y uno mira como que se están consumiendo, ¿sí?
Y no es que estén enojados, simplemente su rostro no muestra. Y a esto se está refiriendo. Porque el Espíritu Santo, lo que hablábamos la semana pasada, hermosea tu rostro, le da brillo a tu rostro. La gente cuando te mira a ti sabe que hay algo diferente. Y nuevamente conectemos con lo que Pablo dice. No es el vaso, no es la persona, es el Espíritu que está dentro del vaso. Es el Espíritu Santo que está dentro de la persona. Entonces, dice la Biblia, dice David, que cuando hay bendición de Dios, hay vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que es la provisión de Dios. El vino es símbolo del gozo de Dios también. Ahora pensemos en esto. ¿Sabe usted cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? El primer milagro que hizo Jesús fue multiplicar, o mejor dicho, crear vino de agua. Bueno, les voy a contar la historia rápidamente, pero uno esperaría que el Mesías, el escogido de Dios, el Hijo de Dios, que venía con la función de enseñarle al pueblo quién es el Padre y sobre todo dar su vida para salvar a los pecadores, uno esperaría que los milagros o el primer milagro de Jesús hubiera sido un milagro de multiplicación. O tal vez resucitar a un muerto, aunque sí resucitó. O sanidades, como lo hizo, como aquel paralítico que bajaron frente a él, o aquel hombre que tenía 38 años de estar frente a un estanque. Uno diría, bueno, esos son los milagros que hace Dios, pero no. El primer milagro fue crear vino, convertir el agua en vino. Pero recordemos rápido qué pasó. Es interesante porque el apóstol Juan en el capítulo 1 habla de Jesús como el verbo divino. Es el único evangelio que habla de Jesús antes de su nacimiento. Marcos no lo menciona, pero Mateo y Lucas sí, el nacimiento de Jesús. Y Juan se va hasta atrás porque dice: en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Está hablando de Jesús. Después de eso explica que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Está hablando de la divinidad de Jesús. Después habla de Juan el Bautista, que era el precursor de Jesús, del Mesías, y el mensaje de Juan el Bautista menciona también que se empiezan a acercar los primeros llamados para ser discípulos. Y después, en el capítulo 2, empieza, y Jesús fue a una boda en Caná de Galilea. Las bodas no son como las bodas nuestras. Para quienes se han casado, denle gracias a Dios que no somos judíos. Las bodas judías duraban 7 días y había que hacer fiesta 7 días. Entonces, la manera que habían encontrado para poder administrar mejor los recursos era que el vino, que no podía faltar en una boda, servían el mejor vino al principio, cuando todos los comensales estaban frescos, lúcidos y degustaban el buen vino, y conforme pasaba el tiempo y había cansancio y también exceso en algunos, sacaban el vino de menor calidad. Y entonces la gente estaba feliz porque había vino y ya ni siquiera se daban cuenta que el segundo vino era era de menor calidad que el primero. Pero aquí pasó algo. En esa boda que Jesús fue con su madre, con María, el vino se acabó. Y una de las peores cosas que podía pasar en una fiesta y en una boda era que el vino se acabara. Si el vino se acababa, la boda no se acababa, se arruinaba. Se arruinaba, porque recordemos, una copa vacía es símbolo de luto, de desgracia, de tristeza. Y entonces ahí vino María y le habló a Jesús y le dijo: ayúdalos. Ayúdalos. Lo que Jesús hizo entonces fue llamar a los siervos que llenaran unas jarras de agua, las jarras del lavamiento. Eso tiene otro sentido, pero bueno, llenaron las jarras de agua y Jesús convirtió el agua en vino. Cuando el encargado, el coordinador de la boda, hoy le dirían el wedding planner, fue a probar el vino,
Dijo, wow, qué maravilloso. Todas las bodas que yo he ido por mucho tiempo, el mejor vino lo sirven al principio y el peor al final. Pero tú has guardado el mejor vino para el final. Y la fiesta siguió. Ahora, ¿por qué Jesús hizo ese milagro? ¿Quién se salvó ahí? Nadie se salvó. ¿Quién reconoció a Dios por ese milagro? Solo María y los siervos sabían, nadie más supo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Jesús no permitió que se echara a perder la celebración, porque tus asuntos le interesan a Jesús. Tus asuntos le interesan a Jesús. Déselo fuerte al Señor. Déselo fuerte al Señor. A veces pensamos que a Dios solo le interesan la salvación de miles o que se levante un ministerio que va a hacer grandes cosas en todo el mundo. No. A Jesús le interesan nuestras cosas, las cosas que nos dan alegría. Hace muchos años, bueno, ahorita tenemos un problema ahí en la colonia de falta de agua, ya de hace más de un mes. Pero hace muchos años, nosotros teníamos una piscina, cuando nuestros hijos eran pequeños, teníamos una piscina que se inflaba. La poníamos en verano y me acuerdo que un día Juanro, estaba chiquito, me dijo, papi, pongamos la piscina. Yo le dije, hijo, no hay agua. No hay agua. Fuimos a revisar la cisterna y había un poco de agua nada más. Entonces yo le dije, hijo, no se puede. Y me acuerdo lo que me dijo, papi, pero Dios nos puede dar agua para la piscina. ¿Qué le hubiera contestado a usted? Sinceramente. No tenía otra. Sí, le di. Pidámosle a Dios que nos dé agua para la piscina. Y yo. Por eso es que la Biblia dice que tenemos que tener fe como un niño, ¿se da cuenta? Bueno, oremos pues. Vaya, me dijo, inflemos la piscina. Costaba inflar la piscina. Anda a traerla pues. Y sinceramente, no diga que, ámale, yo tengo fe. Nah, anda a traerla, vamos. La fuimos a traer, la pusimos en el piso. Fue a llamar a sus hermanos, miren, inflemos la piscina. No, yo no quiero. Juanri, ¿qué vas a hacer? Yo la voy a inflar. Pero ustedes no se van a meter, les dijo. Y empezó el pulga, no sé, 6 años, 7 años tal vez. Teníamos un infladorcito así. Y empezó. Yo ayudé un rato porque sinceramente no fui yo el que la infló, fue a él. Y costaba inflar la tontera, mire, de verdad. Y ahí inflando. Bueno, inflada. Le pone la manguera. Abrir el chorro iba y yo le digo, no. Pedile a Dios primero que caiga agua, porque si no. No, pero tú me dijiste que la inflara, ya la inflé y Dios nos va a dar agua. No, primero hay que orar, le dije yo. Anda a orarle. Vaya. Y se fue. Nosotros con mi esposa tuvimos que salir. Cuando regresamos, metimos el carro a la cochera y la cisterna está en la cochera. Y cuando apagué el carro y abrí la puerta, adivine qué escuché. El agua cayendo en la cisterna. Y entré, Juanro, hay agua. Conecta la manguera y sale el Juanro corriendo y ¡pah! Abre el agua. Y dije, bueno, gracias a Dios. Se llena la cisterna, se llena la piscina, todo el mundo feliz. Se llenó la piscina y ahí sí ya bajaron sus hermanos, ¿verdad? Nos vamos a meter. Y aquel dice, no, porque no ayudaron. Papi, él le dijo, eso es problema de él, si él no quiere no se meten. No, pero que no sé qué, yo no sé. Al final sí les dejó meterse. Se llenó la piscina, se metieron al agua y dije yo, bueno, gracias a Dios, cerré la manguera y ahora que se llene la cisterna. ¿Y sabe qué pasó? Se fue el agua. De verdad, literalmente, ¿se acuerdan de eso?
se acabó el agua. ¿Cuánta agua teníamos en la cisterna después de llenar la piscina? La misma que había antes, pero la piscina se llenó. Ahora, ¿por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué? Para enseñarle una lección a un corazón duro, sí, como el mío, yo, sí. Pero también para darle alegría a un niño. Porque a Dios le importan tus asuntos, hermano. A veces pareciera que a Dios hay cosas que nos da pena pedirle a Dios. A veces quieres zapatos nuevos, quieres algo que pareciera ser un gusto. Yo no te estoy diciendo que todo lo que tú quieras te lo va a dar Dios, no. Tampoco estoy diciendo que tienes que arrebatar y si tienes fe Dios te lo va a dar, no. Estoy diciendo tú le puedes pedir a Dios porque Él se interesa por tus asuntos. Porque la alegría del corazón del hombre es un asunto importante para Dios. Hay algunos que dicen, es que Dios no nos trajo al mundo para ser felices. ¿Usted ha escuchado eso? Dios no nos trajo al mundo para ser felices. Dios nos trajo para cumplir su voluntad, para evangelizar, para compartir, para ministrar. Y sí, es cierto, estoy totalmente de acuerdo y la Biblia lo enseña. Pero creo que la Biblia también enseña que Dios nos trajo aquí para ser felices. Y si no, preguntémosle a Jesús por qué cambió el agua en vino. ¿No fue para la felicidad de una pareja que se estaba casando? Déselo fuerte al Señor, gloria a Dios. Y esa es la provisión que habla David cuando dice, mi copa está rebosando, porque a Jesús le importa mucho cómo te sientes. Efesios 5:18. Dice la Biblia, dice Pablo, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Y Espíritu con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Muy bien, el diablo es un imitador, es un falsificador. El que inventó la falsificación, no sé si inventó, pero el falsificador por excelencia es el diablo. Entonces, el vino natural, el fruto de la uva o el alcohol, en exceso, aparentemente da felicidad. Yo jugaba softball cuando estaba cipote, íbamos los sábados a jugar con el equipo del banco donde yo trabajaba, y después del juego, siempre íbamos a un lugar ahí, yo me iba a tomar mi Coca-Cola, y mis amigos que eran mayores que yo iban a tomar cerveza. Y me insistían, y una vez me compraron una y yo le dije, no me la tomo, y no me la tomo, y no me la tomo, y no me la tomo. Entonces ya después llegaban y decían, bueno, danos 10 cervezas y una coca para el patojo, para el cipote. Y ese era yo. Ahora, yo me ponía a platicar con mis amigos porque yo disfrutaba estar con ellos, pero había un punto en el cual ya habían pasado a la tercera ronda de las cervezas que empezaban ya. No, que sí. Y ahí yo, bueno, ahí nos vemos. Adiós. Y yo me iba. Porque el diablo es falsificador. Pareciera ser que el vino es la alegría que muchos necesitan. Hay quienes son tristes naturalmente, pero cuando se emborrachan son el alma de la fiesta. Y hacen fiestas, son chistosos, son alegres, todo el mundo quiere estar con ellos, pero esa es la falsificación del diablo. Lo que Pablo dice es, no se emborrachen porque hay desenfreno en eso. Al contrario, sean llenos del Espíritu. ¿Quieren gozo? ¿Quiere gozo en su vida? Sea lleno del Espíritu. No necesita fiesta, no necesita alcohol, no necesita nada de eso. Necesita el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, somos gozosos. Nuestra cara brilla por el gozo del Espíritu Santo. Y no necesitamos andar haciendo cosas porque ya lo llevamos dentro. Brota. Hay gente que cuando uno se acerca, brota de ellos. ¿Por qué? Porque su copa está rebosando. Ahora, la forma como Pablo escribe este versículo en el original no da la idea de que, bueno, hagan fila, sean llenos del Espíritu y váyanse. Y ya estuvo, nunca más.
Lo que Pablo está diciendo es continuamente sean llenos. Y es que no es una sola vez. Muchos cristianos no entienden esto. Tienen una experiencia con Dios, reciben una llenura especial de Dios, del Espíritu Santo, y dicen, ya estuvo, se acabó, nunca más. No, porque nuestra naturaleza humana es, a Pablo dice, no contristen al Espíritu Santo. Nuestra naturaleza hace precisamente eso con el Espíritu Santo. Lo va haciendo a un lado, y poco a poco ese gozo que teníamos se acaba. Y entonces hay muchos que van de lugar en lugar esperando que oren por ellos para ser llenos y que alguien ore. Algunos hasta soplan, otros empujan, otros pegan para que reciban del Espíritu Santo. Pero eso, mis amigos, también es una falsificación. Nosotros no necesitamos eso. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo, y si no eres lleno del Espíritu Santo, lo que necesitas es ir delante del Señor, leer tu Biblia, orar. Si quieres ayunar, magnífico, ten tiempos de ayuno con el Señor, y en esa comunión espera recibir la llenura del Espíritu Santo, y la vas a recibir. A veces podría pasar algo extraordinario, que algo pase increíble, sí, puede pasar. Pero no es la tónica, no es la regla. A veces ahí, en ese momento íntimo, tranquilo, tú sientes que el Espíritu Santo te ha llenado. Y sales de ahí caminando igual como siempre. No vas flotando, no brillas, no tienes alas, nada de eso. Eres el mismo vaso de barro, pero ahora la diferencia es que ese vaso de barro está lleno a rebosar del Espíritu Santo. Y esa era, y debe de ser, diría yo, la marca de un discípulo de Cristo. Hechos 13:52 dice: y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. Gozo y el Espíritu Santo están combinados. El gozo sin el Espíritu Santo es la alegría humana, que es buena, sí, muchas cosas en nuestra vida nos dan alegría, sí, pero es efímera. Y la marca de la alegría humana es esta: depende de lo que hay afuera. Depende de lo que hay afuera. Si todo me sale bien, estoy feliz. Si todo está como a mí me gusta, estoy feliz. Si la comida es la que yo quiero, estoy feliz. Y si es abundante, estoy feliz. Pero cuando las cosas afuera no son lo que yo quiero, la felicidad humana se acaba. Pero el gozo del Espíritu Santo es diferente. Porque el gozo del Espíritu Santo viene de adentro y no depende de lo que hay afuera. No depende de que todo esté bien, sino depende de lo que Él ha depositado dentro de ti. Y Pablo lo dice así, Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer rebosar tu vida de su perfecto gozo. Solo Él, nada ni nadie más. Y terminemos con esto. ¿Cuál es el resultado de una vida rebosante? ¿Cuál es el resultado de una vida rebosante? Leamos a Pablo, el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, del 7 al 10, y en el mismo capítulo, versos 16 al 18. Y dice la Biblia: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ya leímos ese pasaje. Para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. ¿Pero a qué se refiere? Veamos a qué se está refiriendo. Leamos el resto. Que estamos, ¿qué? Atribulados en todo. No dice con un problemita. No dice tengo ahí algo que me inquieta, tengo algo que me pone a pensar. No, estamos atribulados. Tribulación es dolor. Tribulación son problemas en su máxima expresión. Pero sigamos, estamos atribulados en todo, pero
y quiero llamar su atención. Atribulados, pero. La tribulación está ahí, pero esto es contrario a lo que pasó aquí, pero no angustiados. Nosotros nos angustiamos por cosas menos que tribulación. Que hay que hacer un pago y no tenemos todavía la plata lista. Uy, qué terrible es. Nos angustiamos. Algunos no duermen por eso. Pero Pablo no está, después vamos a ver a qué se estaba refiriendo Pablo, pero volvamos. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. No dice, usted es hijo de Dios y usted es victorioso y nada le va a pasar, nada le va a faltar. Usted donde vaya, usted declare y Dios lo va a llevar adelante porque usted es victorioso en Cristo, amén. Y eso le gusta a mucha gente, pero no es cierto. No es cierto. Dice, siempre llevamos en el cuerpo y por todas partes la muerte de Jesús. ¿A qué se refiere eso? A la tribulación de la muerte de Jesús, lo que implicaba ser creyente en ese tiempo. La persecución, el peligro, el dolor, eso estaba ahí. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Verso 16. Por lo tanto, ¿cómo? Primero, conectémoslo. El vaso de barro se rompe, pero la diferencia es lo que hay adentro. Y porque está adentro el Espíritu, estamos atribulados, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados. Y sigue. Y ahora, como consecuencia de eso, verso 16, no nos desanimamos. Y aunque por afuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando de día en día. Y esto es una gran verdad. Los años no pasan en balde. Y cuando nosotros le servimos a Dios y le damos a Dios todo lo mejor, a veces quisiéramos dar más, pero hay un punto en el cual ya no es posible. Porque nuestro cuerpo, el vaso de barro, se va arruinando con el tiempo. Pero por dentro, ¿qué dice? Nos vamos renovando de día en día. Versículo 17. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos, dice esta versión, insignificantes y momentáneos, producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, las cosas que dan alegría normalmente a todo el mundo, las cosas que pasan afuera. No nos fijamos en eso, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pasan y se acaban, pero las que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Dáselo fuerte al Señor. Pero quiero llamar su atención otra vez a esto. Estos sufrimientos insignificantes y momentáneos. En otra versión, la Reina Valera 60 dice, esta leve tribulación momentánea. ¿Qué es leve? Leve es suave. Leve es algo insignificante, pequeño, escaso, de poca importancia. Y momentáneo es de un momento, de un rato, se acaba. Es efímero. Ahora, ¿a qué le llama Pablo leve tribulación momentánea? O insignificantes, sufrimientos insignificantes y momentáneos. ¿A qué? Le voy a dar la cita, no la voy a leer, solo la voy a mencionar, pero 2 Corintios 11, del 23 al 27. Ahí Pablo habla algo de esos leves o de esa leve tribulación momentánea. Dice Pablo, mis trabajos son más abundantes, mis azotes innumerables, mis encarcelamientos muchos más. Muchas veces he estado en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Sabes cuántos azotes recibió Jesús? 39. Pablo recibió 5 veces eso. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez he sido apedreado. 3 veces he padecido naufragio.
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Son muchas las veces que he estado de viaje corriendo peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propia gente, peligros de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. He pasado por muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido de hambre y de sed, muchas veces no he comido y he pasado frío y desnudez, pero déjeme ir a otra frase que está en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es tener un vaso que rebosa. Y eso es a lo que Pablo se está refiriendo. Porque lo de afuera no es lo más importante. Lo de afuera a veces lo puedes cambiar y la mayoría de veces no. Pero lo que hay dentro de ti es lo más importante y es el Espíritu Santo de Dios. Primera Tesalonicenses 1:6 dice: ustedes por su parte siguieron nuestro ejemplo y el ejemplo del Señor y recibieron el mensaje ¿cómo? Con la alegría que el Espíritu Santo les daba en medio de grandes sufrimientos. ¿A mí me gusta sufrir? No. ¿A usted le gusta sufrir? Creo que no. Y si a alguien le gusta sufrir, hay un problema. A nadie nos gusta sufrir. Pero mis queridos hermanos, nosotros no elegimos, y quiero decirlo claro, nosotros no elegimos si vamos a sufrir o no. Eso lo elige Dios. ¿Podemos pedirle a Dios que pase de nosotros ese sufrimiento? Sí. ¿Podemos pedirle a Dios que lo evite? Sí. Pero Dios no tiene la obligación de hacerlo. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. Pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Puede ser que tú vivas o pases problemas terribles que otros ni siquiera podemos llegar a entender de lo terribles que son. Pero la buena noticia es esta: aún en medio de los peores problemas, el Espíritu Santo puede llenar tu vaso y darte gozo en el peor momento de tu vida. Porque tu gozo y mi gozo no depende de dónde estemos, ni de nuestro bienestar, ni de nuestras circunstancias favorables. Nuestro gozo depende del Espíritu Santo, que nos hace rebosar constantemente. Y esa es la gran verdad. Romanos, Pablo dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Isaías 51:11 está hablando del buen pastor. De cierta manera podemos decir eso, porque está hablando de lo que va a llegar cuando el Mesías llegue, cuando Jesús llegue. Y ya llegó. Isaías 51:11 dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Israel va a ser levantado nuevamente. Y dice: tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Por qué? Porque el Mesías va a estar presente. Porque el Mesías, ¿y sabe quién es el Mesías? Nuestro buen pastor. Nuestro buen pastor. Dice Isaías que el gozo será un gozo perpetuo, un gozo que no se acaba. El gozo humano se acaba. Tenemos una alegría por alguna cosa en nuestra vida y estamos contentos y estamos haciendo relajo porque estamos muy felices, pero pasan las cosas y se acabó el gozo. Y encima a veces vienen problemas y el gozo se murió totalmente. Pero el gozo del Espíritu Santo no es así. Y cierro con este versículo. Filipenses 4:4. Filipenses es una carta de Pablo muy corta, son solo 4 capítulos, pero en esos 4 capítulos 16 veces dice Pablo esto: regocíjense, regocíjense.
Y a veces dice, les digo nuevamente, regocíjense. Ahora, uno pensaría que Pablo estaba en el mejor momento de su vida, sentado en un buen lugar, frente al mar, recibiendo la brisa marina, tomando una copa de vino o copa de agua, lo que fuera, y rodeado de sus mejores amigos y escribiendo o dictándole a alguien, mira, estamos contentos, dile a los hermanos de Filipos que se regocijen. No. Esa carta fue escrita en la cárcel. Pablo estaba preso en Roma cuando eso pasó. Lo más probable es que por ser ciudadano romano, Pablo estaba atado, esposado con un soldado romano, que cada 8 horas cambiaba el turno. Y por 8 horas estaba el soldado amarrado, engrietado con él. Imagínense esto, que Pablo estaba escribiendo y le decía al soldado, estira la mano porque necesito escribir. Regocíjense otra vez, les digo, regocíjense. Gracias, me estoy inventando. Pero era serio el asunto, era muy serio. Pablo no estaba en una situación para alegrarse, Pablo estaba sufriendo. Pablo estaba, además de eso, sobre él pendía la posibilidad de morir, porque lo iban a matar, eso querían. Y Pablo sabía eso, pero a pesar de todo, dice, Filipenses 4:4, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocíjense, regocíjense. Quiero pedirte que te pongas en pie, por favor. David dijo, mi copa está rebosando. Yo te pregunto, ¿está tu copa rebosando? ¿Está tu vida rebosando de ese gozo que solo el Espíritu Santo puede dar? No te estoy preguntando si todo está bien en tu vida, tal vez no, pero te estoy preguntando, ¿estás regozándote, regocijándote en el Señor? ¿Tu rostro muestra esa llenura que solo el Espíritu Santo puede dar? Podría ser que alguna vez así fue. Podría ser que alguna vez, algún momento de tu vida, y todavía lo guardas con mucho cariño en tu corazón y te recuerdas exactamente el día que pasó y te recuerdas exactamente lo que pasó ese día y tal vez hasta te acuerdas la ropa que tenías puesta, porque fue muy especial para ti. Pero eso no es una experiencia única en la vida. La llenura del Espíritu Santo es una acción constante que Dios quiere hacer en los hijos, en sus hijos. Y si no lo hemos tenido, no es por las circunstancias. El problema está aquí. Dice la Biblia, Pablo dice que a veces nosotros contristamos, muchas gracias. Contristamos o hacemos que se entristezca o que se, no voy a decir limite, pero más bien como que se hiciera a un lado el Espíritu Santo. No es una mala comparación, pero la idea es esa. Porque nosotros mismos nos apartamos de Él. A veces es pecado, hábitos pecaminosos, otras veces es indiferencia, que también es pecado. Otras veces es pereza. Simplemente no dedicamos tiempo a estudiar su palabra, a orar, a buscarlo a Él. Y lo que necesitamos es regresar. En Apocalipsis Jesús le habla a una de las iglesias y le dice, ustedes hacen grandes cosas, pero tengo con ustedes una sola cosa, que han dejado su primer amor. Y de esto está hablando. Han dejado su amor por mí y su copa se vació. Si nosotros no velamos para que esa copa se llene, la copa se vacía así. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y mientras somos ministrados con este canto,
Deja que el Señor, que el Espíritu Santo te hable y te muestre por qué o qué necesitas hacer para que tu copa sea es mi deseo honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Tú puedes tener al mejor pastor. Tú puedes ser cristiano y Jesús es tu buen pastor porque eres su hijo. Tú puedes tener acceso a la provisión de Dios. Si tú eres cristiano, el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Tú puedes recibir la provisión de Dios, como David dice. Tú puedes recibir o tener acceso al descanso de Dios. Tú puedes tener acceso a la dirección de Dios. Todo lo puedes tener. Y al mismo tiempo puedes tener tu copa vacía. Puedes tener tu copa vacía. Hay cristianos que viven de esa manera. Son salvos, sí, pero no tienen una vida rebosante del Espíritu Santo. Lo que necesitamos, mis amigos, es rendirnos al Señor. Porque cuando nos rendimos al Señor, entonces nosotros seremos llenos de su presencia y su Espíritu rebosará en nuestra copa y otra gente lo verá y otra gente lo experimentará. Por eso quiero pedirte que digamos hoy al Señor: hoy te rindo mi ser. Dilo con todo tu corazón. Hoy te rindo mi ser, te doy
mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, queremos pedirte que nos perdones porque muchas veces, o la mayoría de las veces, somos nosotros los que nos apartamos. Perdónanos, Dios, porque tú nos salvaste, somos tus hijos. Tenemos acceso directo al trono de la gracia. Tenemos acceso a tu palabra y tu Espíritu Santo nos muestra el camino, pero aún así escogemos vivir con nuestra copa seca. Escogemos vivir con tristeza, dependiendo de las circunstancias externas. Por eso cuando vienen los problemas, las pruebas, nos derriban con tanta facilidad. Buen Dios, perdónanos. Y yo te pido que nos ayudes, Señor, a entender esta gran verdad. Tu Espíritu Santo mora en nosotros, pero nosotros debemos de dejar que tu Espíritu Santo obres en nuestra vida. No queremos contristarte, perdónanos porque lo hemos hecho. Queremos dejarte a ti, queremos pedirte, Señor, que tú obres totalmente y como tiene que ser en nuestra vida. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos, buen Dios, a someternos a ti. Ayúdanos a caminar bajo tu dirección. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes y buscar tu rostro, a buscar tu palabra, a buscarte en tu palabra, a buscarte en la oración. Señor, a buscarte en esos momentos de ayuno también, o en esos momentos especiales donde nos volcamos a ti para que nuestra copa sea llena y no con un poquito, sino abundantemente. Bendito Señor, también te pedimos que nos muestres si nosotros realmente somos como esos odres viejos que Jesús mencionó. Porque el vino nuevo no se puede poner en odres viejos. Los odres viejos se rompen por la acción del vino, la acción poderosa del vino nuevo. Tu vino, el vino del Espíritu Santo, se rompe en corazones que no están preparados, en corazones que son religiosos, que son más farisaicos que amorosos. Señor, ayúdanos a dejar a un lado esas religiosidades o esas conveniencias religiosas y ayúdanos a confiar en ti y a caminar contigo. Bendito Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes. Llénanos, Espíritu Santo. Queremos ser vasos rebosantes en tus manos, vasos para tu gloria, Señor. Queremos enfrentar las dificultades que vengan junto a ti, Señor, firmes, confiando que nada que pase, nada de lo que pase va a separarnos nunca de tu amor, porque estamos en tus manos, buen Dios. Señor, yo te pido que esta semana, en estos días de esta semana, tú nos hables a cada uno y nos permitas restaurar. Hay algunos que necesitan restaurar su vaso. Necesita ser lleno nuevamente. Hace rato que fue lleno y todavía lo añoras, pero ya no lo deseas. Y se trata de desear que el Espíritu Santo llene a rebosar tu vida. Y la gente a tu alrededor se va a dar cuenta cuando eso pase. Bendito Señor, ayúdanos a caminar contigo y a poder decir con esa convicción que lo dijo David: mi copa está rebosante. Es que no hay explicación alguna para todo lo que yo he visto, para todo lo que vivo, para todo lo que yo tengo, más que mi buen pastor ha hecho su obra en mí. Que esa sea nuestra oración y nuestra realidad, buen Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Te agradecemos porque nos has permitido estar en tu casa hoy y no nos vamos sin honrarte con nuestros diezmos y ofrendas que traemos al alfolí. Los traemos con un corazón alegre, Señor, porque te honramos a través de ello. Reconocemos que lo que tenemos y lo que somos viene de ti y te damos de lo que tú nos das, con un corazón agradecido, con un corazón que te ama y quiere honrarte. Te pido también tu bendición para cada familia representada en este lugar, Señor. Para quienes no han podido estar hoy, también te pido tu bendición y que proveas abundantemente para las necesidades de cada uno, pero también para que podamos ser de bendición a otros, porque para eso también nos has llamado, Señor, a bendecir a los que están a nuestro alrededor. Que sea tu copa rebosante en nosotros o nuestra copa rebosando de ti en nuestra vida, la que pueda derramarse hacia otros, buen Dios. En el nombre de Jesús, salimos confiados, gozosos, retados a caminar contigo. Y Señor, te agradecemos por tu palabra y por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.